Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. El régimen de pensiones no contributivas, que se conoce como régimen por invalidez, en realidad depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Viene siendo objeto durante estas semanas y hace un poquito más de tiempo también de diferentes cuestionamientos por parte de diversos funcionarios del gobierno nacional actual a través de afirmaciones que quizás no tengan sustento con la realidad. Además, recientemente se modificó el decreto 432/97, que justamente este decreto regula los requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación. Y en este caso se inició un proceso de auditoría también de las pensiones que están actualmente vigentes. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Eduardo Quiroga. Él es abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de parte de la ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y por la Justicia. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Natacha, al aire de La Tribu, te saluda. Hola Natacha, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente para nosotras, si te parece bien, vamos a arrancar directamente con el documento que elaboraron desde la ASIG, que se llama Pensiones por Discapacidad, algunos aportes a la discusión pública. Me pareció interesante de este informe que van abordando ciertas narrativas que suelen escucharse en diferentes funcionarios públicos y que muchas veces no tienen mucho que ver con lo que sucede en la realidad, y es así como se van construyendo imaginarios sociales que después impactan directamente en las visiones que tenemos nosotras y nosotros acerca del otorgamiento de estas pensiones. En relación a esto, te quería preguntar acerca de, está la idea de que existe una cantidad desproporcionada de pensiones, otorgadas en relación con el número de personas con discapacidad que viven en nuestro país. ¿Esto es así? ¿Cuántas personas reciben la pensión por invalidez? Y si en realidad es desproporcionada. Sí, como vos mencionabas, una de las cuestiones que suele decirse en relación con las pensiones es que hay un gran número de pensiones otorgadas. Inclusive se utilizan algunos ejemplos para mostrar que muchas de ellas no deberían haberse otorgado, y lo que nosotros hicimos es analizar el número actual de pensiones, que es de 1.212.000 pensiones aproximadamente que están otorgadas hoy a personas con discapacidad o personas que las reciben, y compararlo con el número total de personas con discapacidad que viven en Argentina. El último censo no desagregó todavía la cantidad de personas que viven con discapacidad en Argentina, pero si tomábamos los datos del año 2010, y no hay argumentos para creer que este número haya disminuido, el 12,9% de la población de Argentina vive con alguna discapacidad. ¿Esto qué implica? Que en Argentina el número de personas con discapacidad ascendería aproximadamente a 5.900.000 personas. Es decir, que si tomamos esta proyección que nosotros hicimos y la comparamos con la cantidad de pensiones otorgadas, que como decía al comienzo es de 1.212.000, solamente el 20%, el 20,3% de las personas que tienen discapacidad y viven en Argentina cobra una pensión. Es decir, que estaríamos lejos de considerar, por lo menos en cuanto al número de personas con discapacidad que vive en Argentina, que es un número desproporcionado. Okay. Sí, no te escucho. No, y después también esto va unido al aumento de las pensiones que se han otorgado, y tenemos que tener en cuenta que desde 1997 hasta ahora, obviamente este número ha ido aumentando por diferentes razones que podemos desarrollar después. Otra, en relación a esto, ¿no? De escuchar a funcionarios públicos decir que se otorgan básicamente sin ningún criterio, ¿no? Es como que se suele decir esto, que hay demasiadas pensiones entregadas y por lo tanto hay algo que se estaría haciendo mal, pero también hay muchos dichos y versiones que dicen que justamente las personas que acceden a estas pensiones no cumplen con las condiciones para hacerlo, ¿no? Es como que están cobrando una pensión por invalidez, pero en realidad no estarían cumpliendo con las condiciones que dice justamente este decreto. Lo que te queríamos preguntar es, por un lado,
¿qué regula esas condiciones? Si hay algún decreto que regule qué cosas se deben cumplir para acceder a las pensiones. Y por el otro lado, bueno, si esto sucedió así durante todo, digamos, desde que el Estado Nacional se constituyó como tal, o se fue modificando a lo largo del tiempo. Claro, como vos mencionás, hay un decreto que regula los requisitos y las incompatibilidades para acceder a las pensiones. Este decreto es del año 1997 y es un decreto que, a la luz de cómo evolucionó el paradigma de derechos humanos, el enfoque de la discapacidad y demás, muchos de esos requisitos, si los analizamos hoy, en el medio es importante tener presente que se firmó un tratado, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que Argentina le reconoció jerarquía constitucional como una gran cantidad de países de todo el mundo. Bueno, si analizamos ese decreto del 97 con todos estos avances, muchos de esos requisitos e incompatibilidades devinieron inconstitucionales, así también lo analizó la justicia. Por ejemplo, ¿qué requisitos establece este decreto? En primer lugar, considera a las personas desde un enfoque de invalidez laboral, es decir, que clasifica a personas que pueden trabajar o no trabajar, lo que es discriminatorio porque en principio todas las personas con o sin discapacidad deberían poder trabajar, en el caso de personas con discapacidad, accediendo a apoyos, ajustes, a trabajos que sean accesibles para ellas, y eso no quita que no pudieran cobrar la pensión. Después, el decreto también mide en porcentaje esa capacidad laboral, lo que nuevamente es discriminatorio porque vuelve a esto que mencionaba anteriormente, clasifica a personas según su aptitud o no para el trabajo, lo que refuerza estereotipos capacitistas, digamos, esta idea de considerar que hay personas válidas o inválidas para el mercado laboral. El decreto en 1997 establecía que esa invalidez total para trabajar, que hacía merecedora a la persona de una pensión, se corroboraba con el 76% de invalidez laboral. Hoy hubo una nueva reforma que, mejor dicho, el año pasado eso se reformó y se eliminó como criterio. Okay. Es un criterio que ya había sido declarado por la justicia inconstitucional, que también el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había dicho a Argentina que modifique esos requisitos y fue eliminado. Entonces dejó de existir como criterio para acceder a la pensión esta idea de capacidad laboral y se estableció un criterio de barreras para la inclusión social, estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la reciente reforma que vos mencionabas restablece el requisito de 1997, ya no con el 76%, sino con el 66%. Y después hay otros requisitos más que establece el decreto, por ejemplo, no tener bienes suficientes para la subsistencia, no tener parientes obligados a prestar alimentos. En el caso de personas migrantes, el decreto establecía tener 20 años en 1997, ahora son 10 años de residencia en Argentina para acceder a la pensión. Lo que nosotros vemos es que este decreto, que como te decía, devino inconstitucional, el año pasado se reformó en 2 oportunidades y se hizo compatible la pensión con el trabajo, se eliminó esta idea de criterios de bienes para la subsistencia, por bienes para suficientes, y se establecieron parámetros, es decir, se fue de alguna manera avanzando de acuerdo a los estándares de derechos humanos, y ahora vemos que se vuelve a la redacción de 1997, poniendo en riesgo un montón de pensiones que han sido otorgadas y también imposibilitando a muchas personas acceder a esta prestación. Sí, pienso en esto que decís, o sea, que hay unas modificaciones que pueden ir más a humanizar a básicamente a las personas, y por el otro lado, que muchas veces el tener algún tipo de discapacidad hace que el mismo empleador o empleadora no te termine contratando para esos trabajos. Es el mismo mercado laboral el que dispone y discrimina muchas veces a estas personas que claramente, no importa qué porcentaje de no sé, como dijiste que se les decían posibilidad de trabajar o invalidez laboral, no importa eso, sino más bien lo que importa es que el mercado laboral no tiene las condiciones para abarcar a la mayor población con distintas posibilidades o capacidades, ¿no? Exactamente. La verdad es que las personas con discapacidad constituyen una población que, por un lado, está sobre representada entre las personas que viven en situación de pobreza, están excluidas en muchos casos desde el sistema educativo, después del mercado laboral, como vos mencionabas, tienen pocas posibilidades de acceso al mercado laboral,
muchas de ellas enfrentan barreras ya sea en el ingreso al mercado laboral, porque las ofertas de trabajo no son accesibles, no pueden postularse. Aquellas que logran ingresar a determinados trabajos, lo cierto es que en general acceden a puestos de baja remuneración, no tienen posibilidades de crecimiento en las empresas o en los lugares donde trabajen, y además sufren determinadas discriminaciones específicas porque no suelen tener los apoyos o las medidas de accesibilidad que ellas requieren para desarrollar esos trabajos. Entonces, están excluidas del mercado laboral y además ahora el Estado les dice que si cobran la pensión no pueden trabajar. Entonces, bueno, genera una doble exclusión de alguna manera y empuja además a muchas personas que cobran la pensión a tener que buscar trabajos informales que no estén registrados, lo que genera también una doble vulneración para ellas, ¿no? Sí, hay en esto que decís y en cómo se están también entrelazando los diferentes dichos en la opinión de diferentes funcionarios, está esta idea, no sé si la notas vos también, que tiene que ver con que estos organismos del Estado no fueron auditados nunca, ¿no? Como que empiezan a conformar la idea de que las auditorías van a empezar ahora y en realidad es algo que se viene desarrollando en diferentes organismos. Y también otra de las cuestiones para decir esto, ¿no? Que hay mucha gente que recibe la pensión sin tener las condiciones necesarias para poder atribuirla, o mismo que se están atribuyendo mayores pensiones a las que corresponden, necesitan en cierto punto un fundamento, una base de datos, algo comprobado de que esto es así. Lo que te quería preguntar a vos es si hay algún tipo de información en este sentido sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y quiénes en teoría son los encargados o encargadas de auditar estas irregularidades o poder visibilizar estas irregularidades, si es que las hay, ¿no? En el acceso a pensiones, ¿es decir? Sí. Sí. Mira, en realidad lo que nosotros sabemos, como vos mencionabas, es que hay una fuerte idea de que nunca fue auditado, de que deben auditarse estas prestaciones, y lo cierto es que efectivamente el Estado tiene la facultad, inclusive la obligación de auditar que aquellas prestaciones que otorga cumplan con los requisitos que establece la ley, ¿no? Que no sean, que las personas no hayan accedido a ellas de manera fraudulenta. Esto en el caso de las pensiones reviste algunas particularidades, digamos. La agencia puede auditar que sus pensiones o que las pensiones que otorga sean adecuadas, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos actualmente en un proceso de auditoría que está desarrollando la Agencia Nacional de Discapacidad que presenta muchas barreras para que las personas participen de ese proceso de manera adecuada. Con esto me refiero a que en cualquier procedimiento que el Estado lleve a cabo que involucre a personas con discapacidad, deben adoptarse todas las medidas para que esas personas participen de manera adecuada e informada y puedan defender sus derechos, en este caso su prestación, etcétera. El Estado está llevando a cabo una auditoría que no tiene medidas de accesibilidad, que notifica a las personas a través de una carta documento con terminología jurídica. Muchas de esas cartas documento no pueden ser entregadas por las propias dificultades que presentan los domicilios en donde viven las personas, porque muchas personas quizás tramitaron la pensión estando en un domicilio y luego se mudaron y es difícil contactarlas. Muchas personas inclusive tienen domicilios en instituciones porque estaban internadas o institucionalizadas cuando algún equipo les tramitó la pensión. Es decir, esa auditoría que está llevando el Estado presenta muchas irregularidades en relación con esto. Okay. Por otro lado, en el medio del proceso de la auditoría, el Estado cambia lo que establece el decreto y lo que establecen los requisitos, lo que es muy grave porque en definitiva quizás una persona, por ejemplo, el año pasado accedió a la pensión trabajando, que era una posibilidad porque el Estado modificó y compatibilizó la pensión con el trabajo. Comienza un proceso de auditoría y en el medio de ese proceso de auditoría el Estado cambia los requisitos por los que la persona puede gozar de la pensión y vuelve a la incompatibilidad con el trabajo. Entonces se enfrenta ahora una persona con discapacidad a la posibilidad de perder efectivamente la pensión. Una pensión que no solo es un ingreso de dinero, inclusive reducido, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, sino que además a las personas les da la posibilidad de acceder al plan Incluir Salud, que para muchas de ellas es importante. Entonces las coloca en una situación de riesgo frente a las prestaciones que recibe, porque la suspensión de la pensión implica la caída incluso del programa Incluir Salud.
Claro. Y para cerrar esto, nosotros en relación con las auditorías, nosotros desde AFIS, con otras organizaciones, realizamos un pedido de información pública a Andis en relación a una auditoría inicial que Andis manifestó, que era aproximadamente de 3.000 pensiones, y salió a decir públicamente que la mayoría de esas pensiones que había auditado este año eran irregulares. Sin embargo, nos negaron la información, nos negaron cuáles fueron cuál fue la metodología utilizada para controlar estas pensiones, por qué incumplían las pensiones los requisitos que establecía la ley. Toda esta información que es pública y a la que la ciudadanía tenemos derecho a acceder para comprobar si los dichos del Estado inclusive son correctos o son ciertos, fue negada por parte del Estado y nosotros no pudimos saber efectivamente si esto era real o no y de qué manera el Estado había analizado o auditado estas pensiones. Quien habla es Eduardo Quiroga, es abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Eduardo, te quiero hacer unas últimas 2 preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo en relación a esto que estabas comentando de las auditorías y de las pensiones. ¿Ya se dieron de baja algunas pensiones? ¿Ustedes tienen registro con respecto a eso en relación a la última modificación del decreto? Nosotros no tenemos registro de una suspensión masiva o de pensiones en relación con el decreto. Sí nos han llegado algunas consultas de personas que están preocupadas porque dejaron de cumplir el decreto, como mencionaba antes, okay, o de algunas personas, casos aislados, podría decir, a las que se les suspendió la pensión y después fueron a hacer el reclamo y les dijeron que había habido un problema administrativo. Pero lo cierto es que hay mucho miedo entre las personas con discapacidad de perder la pensión y el proceso de auditoría todavía no termina. Entonces podríamos pensar que todavía el Estado está analizando este número de pensiones para eventualmente acceder a la suspensión o no. Okay. Pero sí un dato que nosotros observamos con mucha preocupación es que el proyecto de presupuesto para el año 2025 prevé casi 180.000 pensiones menos de las que están otorgadas actualmente. Es decir, que eso nos daría una pauta de una posible suspensión de casi 180.000 pensiones para el año próximo. Sí, terrible. La última pregunta tiene que ver con si hay un monto fijo de estas pensiones, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, las pensiones corresponden al 70% de la jubilación mínima que se cobra. Y eso siempre fijo, mientras aumentan las jubilaciones, la jubilación mínima, aumenta la pensión en función de que siempre es el 70%. Sí, igual es recontra mínimo, ¿no? Esto que decías, para subsistir, o sea, básicamente sobrevivir es casi imposible. Es casi imposible, más ahora teniendo en cuenta que ni siquiera pueden acceder a otros ingresos. Es decir, las personas están condenadas directamente a vivir o con el monto mínimo de la pensión, e imposibilitadas a acceder a otros ingresos complementarios, ¿no? Y esto tiene especial gravedad en el caso de las personas con discapacidad porque ellas tienen mayores erogaciones para el desarrollo de su vida y de gastos cotidianos que las personas sin discapacidad. Sí. Tanto para acceder a determinados servicios específicos, como puede ser un transporte accesible, por ejemplo, donde una persona con discapacidad gasta, a diferencia de un gasto que no tiene una persona sin discapacidad, o también para tener un plan de seguridad, por ejemplo, una prepaga o una obra social, tienen que pagar planes más caros por tener discapacidad que una persona que no lo tiene. Y todo eso el Estado debería compensarlo y, sin embargo, con el monto de las pensiones no llega a cubrirse en absoluto. Eduardo, te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste para charlar sobre este tema con nosotras. Recordemos que pueden buscar el informe, les recomendamos mucho la lectura, se llama Pensiones por Discapacidad, algunos aportes a la discusión pública, lo encuentran en la página de la SIG y vamos a seguir claramente atentas a lo que suceda con las auditorías y claramente nos volveremos a poner en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y por darnos un espacio para hablar sobre esto.
Quien se iba del aire de FM La Tribu, en eso que falta era Eduardo Quiroga, abogado del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando sobre el informe que sacó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre justamente pensiones por discapacidad. Esto que venía comentando Eduardo acerca de por qué se entregan, de qué forma, cuáles son los requisitos y qué está planeando el gobierno nacional respecto al ajuste que se prevé para el presupuesto 2025.